Hola chicos, vamos a ver o revisar brevemente el tema de cómo realizar una propuesta del proyecto. Noté que en la asignación realmente hubieron puntos que no se tocaron o temas que no se están viendo reflejados dentro de las distintas propuestas. Lo importante es establecer cuál es nuestro objetivo principal dentro de este proyecto, qué va a terminar cada uno de los microservicios. Ese objetivo general nos va a dar el título, el cual podemos usar. Acá vamos a desarrollar un conjunto de microservicios usando tecnologías actuales, aplicando las metodologías ágiles. Que esté orientado hacia el control y gestión de la pandemia de coronavirus. En realidad podríamos mejorar este objetivo general, pero lo importante es que lo primero que tenemos que ver es cuál es nuestro objetivo general. Luego, para poder avanzar dentro de la creación de esto, es importante que analicemos cuál es el problema. Entonces, sin un análisis del problema no vamos a poder obtener cuáles son los objetivos que debemos cumplir. Dicho esto, analizando el problema como tal y viendo lo que realmente queremos y que buscamos dentro del sistema, podríamos empezar a analizar o revisar cómo funciona realmente el problema actualmente, cómo está trabajando y cuáles son las consecuencias que está llevando. Entonces lo primero que hay que hacer es revisar cómo está funcionando el sistema actualmente. Una vez tengamos el cómo funciona actualmente, es decir, actualmente qué se está llevando, qué controles se están haciendo, qué se está gestionando en el área de microservicio al que yo estoy trabajando, debemos ver cuáles son los problemas que esto causa. En este punto nosotros debemos observar realmente cuáles son los problemas, cuáles son las averías que llevan este mal funcionamiento y que nosotros podemos corregir mediante nuestro sistema. De allí podemos hacer un pronóstico, quizá, aunque a mí realmente no me gusta esta parte, termina siendo muy subjetiva, pero sí una propuesta. Una propuesta que nos permite determinar qué beneficios van a obtener después de optar por nuestro sistema. Esta propuesta realmente al final nos da qué cosas va a tener el sistema, cómo lo vamos a hacer, cómo lo va a llevar, cuál es la finalidad, porque el objetivo principal es resolver cada uno de los problemas que obtuvimos durante las fases anteriores. Es necesario que luego de obtener tanto el objetivo principal como hacer un análisis realmente del proyecto, veamos lo que son los objetivos específicos que vamos a obtener. Yo sé que está un poco desordenada la forma en la que lo dije, pero es que realmente uno primero sabe de qué va a trabajar y hacia qué va a trabajar, y luego de que lo revisa y lo analiza bien, puede empezar a decir cuáles son los objetivos específicos. ¿Y cuáles son los objetivos específicos? Todas las cosas o detalles que hay que cumplir para llevar a cabo nuestro objetivo principal. Por eso un error que se notó bastante durante las entregas es que la mayoría no logra llevar el orden dentro de los objetivos específicos. No se puede tener un objetivo final y luego más objetivos. Es decir, no se puede cumplir con el objetivo general en los objetivos específicos y luego después debajo notar que hay más objetivos. Entonces no estamos alcanzando el objetivo final. Con esto quiero decir que siempre hay que ser organizado, porque el cliente lo va a leer de esa forma. Hablando del cliente,
es el cliente realmente el que nos va a decir, nos va a dar la propuesta. Y acá es bastante interesante ver cómo buscar la manera en que el cliente se sienta cómodo. Y cómo la única forma de que un cliente se sienta cómodo es que analicemos la factibilidad del proyecto. Es decir, cuando ya uno le presenta a un cliente un proyecto que es factible, porque nosotros aseguramos que en tiempo, recursos y dinero podría ser completado. Para esto es bastante importante que tomemos en cuenta los aspectos con los que vamos a trabajar, lo que va a contar el proyecto y qué puede hacer el proyecto. Entonces, en este caso es importante ver la factibilidad técnica. Se cuenta con las tecnologías, las personas que van a estar allí, factibilidad operativa, existe realmente alguien dispuesto a trabajar allí, existe del lado de los desarrolladores, existe la capacidad de generar un sistema de esa forma, existe un equipo de operaciones interno que no tiene nada que ver con desarrollo, que se encargue de llevar ese sistema, y ese equipo que está dentro puede ser capacitado o puede ser que tiene la capacidad, puede ser capacitado o no, porque tampoco es que vamos a llegar a una escuela y vamos a decir, vamos a colocar acá un sistema de esos que usan en la NASA y todos tienen que saber física nuclear y vamos a explicárselo. Entonces no todos los sistemas pueden cumplir realmente con la factibilidad operativa o por lo menos la curva de aprendizaje del cliente. Nosotros debemos garantizarla, o sea, de la persona que va a usar el sistema nosotros tenemos que estar conscientes de que su curva de aprendizaje no va a ser exagerada, porque si no, tampoco al cliente le va a agradar la idea de que al final una persona para usar un proceso que le tardaba 5 minutos en Excel, lo vamos a convertir en un proceso de media hora programado. Otro punto importante es la factibilidad económica o los recursos están disponibles. Y acá es la parte que realmente al cliente le interesa bastante más. Acá debemos ver todas las factibilidades tanto de nuestro lado como del lado del cliente como del lado de los clientes finales. ¿Por qué? Porque acá podríamos decir si nosotros tenemos el presupuesto para desarrollar ese sistema, cuánto nosotros vamos a cobrar por desarrollar ese sistema y cuánto va a salirle al cliente mantener ese sistema y tener ese sistema a flote. Entonces podríamos decir que existen distintas formas de ver esto. E igualmente podríamos incluir varias factibilidades de acuerdo a lo que nosotros consideremos una factibilidad bastante importante, el tiempo. Realmente todo cliente te va a decir que el tiempo lo estableces tú porque tú eres trabajador y tú eres el programador, tú eres el que sabes X, Y, Z, pero siempre debes discutir con tu cliente y la persona que va a trabajar contigo cuánto tiempo podríamos tardar en entregar o tener un sistema listo, porque a veces las empresas tienen sus propias expectativas de tiempo y el momento en el que se va a entregar todas estas cosas, ellos lo tienen pensado y lo tienen planeado y lo tienen anotado. Entonces saber cuánto tiempo cuenta la empresa es tan importante para ti como hacer el análisis de cuánto tiempo realmente tú tardas en hacer eso, porque de acuerdo a eso, metodologías ágiles, que es lo que estamos haciendo, se pueden planificar sprints, realmente cosas entregables y empezar a priorizar de acuerdo al realmente el tiempo que cuenta la empresa para tener X o Y funcionalidad, porque obviamente quizá no se alcancen todas las funcionalidades, pero saber la empresa necesita que el sistema de inventario, porque necesita saber cuánto está el inventario, sea lo primero que salga y salga en los próximos 3 meses. Pero podríamos dejar el sistema de ventas a un lado, porque al final no se están haciendo las ventas a través del sistema XY.
no sé, realmente puede ser X cantidad de casos, pero podríamos determinar. Existen muchas otras factibilidades que se pueden analizar, la factibilidad estructural, legal y toda estructural, la factibilidad de infraestructura, que exista la infraestructura para las cosas que queramos hacer. Podríamos decir que también van a existir factibilidades legales y todo eso, pero sin embargo estas normalmente son las que nos interesan mayormente. La factibilidad técnica acá en realidad no recuerdo bien el concepto, pero acá lo que yo suelo hacer es buscar realmente cuáles son las herramientas con las que se van a trabajar y escribírselas al cliente para que el cliente sepa qué herramientas vamos a usar durante el sistema y que existen las herramientas y que ya fueron planteadas en una primera instancia para su proyecto. Por ejemplo, vamos a decir que todo el frontend se realizará en React. Existirá también quizá alguna aplicación en Ionic, por ejemplo, y algo hecho en C#. Del lado de backend, el backend siempre va a ser llevado por Node.js para lo que es necesario. Node se trabajará con control de versiones. Y esto se hará a través de Git. También podríamos decir que vamos a trabajar con base de datos MySQL y que todo el sistema va a estar montado en AWS o en la nube de Amazon. A medida que vayamos intensificando, podemos ir agregando la ficha técnica. Podemos agregar si el cliente que vamos a tratar es conocedor de la materia, quizás le interese saber el por qué. Acá puse el por qué seleccionar estos elementos. Entonces podríamos dejarle acá una aclaración del por qué decidimos tomar cada esto en el análisis de factibilidad técnica. Acá la factibilidad operativa parte se puede ver desde dos puntos de vista. Técnica también, desde dos puntos de vista. Podríamos ver del lado de los desarrolladores, podemos agregar un perfil general de todos los desarrolladores, de cómo es el team, es decir, describir un poco el team de desarrollo con el que contamos, las experiencias, etcétera. O si es muy pequeño el team, podríamos dejar una pequeña ficha con la foto de cada integrante o X y ver en qué se desenvuelve. Es importante nombrar quién es el líder del equipo actual, con quién se va a contactar la persona, por qué es líder, que lo ha llevado a ese punto, y de esa manera ganar la seguridad de que el equipo con el que se está trabajando puede o controla todas estas tecnologías que tenemos acá. Yo he omitido la parte de si dispone del hardware
porque en realidad a menos que el sistema realmente implique mucha computadora o mucho hardware, puede ser omitido, y decir puede correr en cualquier computador estándar, porque al final para desarrollar realmente la mayoría tenemos computadores estándar de desarrollo, y al final debe ser aplicado o funcionar dentro de un sistema estándar, y AWS nos permitirá cubrir la mayoría de escenarios en realidad. Entonces acá dejamos que el líder del equipo, y podríamos colocar, en caso de que alguna o dos personas se dediquen a base de datos, entonces decimos los skills de estas personas se fría, esta persona sabe de arquitectura hexagonal, y así el cliente se siente conforme con el equipo de desarrolladores que tiene a cargo el proyecto. Y existe en la compañía en serio personas para operar el sistema. Acá sí es importante, porque al final va a haber una persona en ventas que va a estar vendiendo, va a haber una persona en inventario que va a estar llevando el inventario, va a haber una persona, entonces revisar si existen estas personas allí, y si existen, normalmente estas personas necesitan ser capacitadas. Entonces, que haya el tiempo también de hacer esta capacitación para que estas personas puedan usar el nuevo sistema y se desacoplen, también se debe considerar dentro de la factibilidad operativa, porque al final, para poder operar, se necesita que el equipo de desarrollo pueda desarrollar el sistema, y que el equipo, y que haya personas que puedan operar con el sistema, que puedan trabajar con él y que puedan hacerlo. Porque, por ejemplo, si tuviésemos, como les dije, un sistema que necesitara cálculos muy complejos, necesitamos un especialista en datos para estos cálculos. Entonces, si la empresa cuenta con este especialista, se puede proceder, pero si no, va a ser demasiado difícil, o se puede anexar dentro de los requerimientos del mismo sistema para poder operar. Luego tendríamos que analizar lo que son las factibilidades de recursos. Vamos a buscar acá. El tema con respecto a la factibilidad de costos, ¿verdad?, es que necesitamos evaluar cada una de las cosas en las que realmente va a gastar la persona que nos está contratando. Determinarlas a priori quizás sea bastante complejo, porque a medida que el sistema ágil está avanzando, va a ir consumiendo más recursos, va a ir solicitando más recursos a medida que se agregan nuevos requerimientos, porque así funciona la metodología ágil. Normalmente se van agregando nuevos requerimientos, por lo que se va a necesitar nuevo presupuesto, por lo que cada tema de presupuesto debe ser organizado y contactado con el cliente. Se debe ver cuánto se va a gastar en el equipo de desarrollo, porque cada uno de los miembros que forman parte del equipo de desarrollo debe ser pagado de manera normal. Se debe contemplar los costos de infraestructura de pruebas, es decir, donde se esté trabajando ahorita. No se debe pensar que porque están usando las computadoras de mi equipo de software o de mi equipo de trabajo, quizás próximamente no se tenga que conseguir algún sistema de hosting alterno para que el cliente vaya viendo cómo va avanzando. Entonces, cada uno de los costos debe irse anexando. Entonces, esta parte de la factibilidad de costos la vamos a tratar de explorar un poquito más a fondo más adelante, a ver cómo logramos conseguir cuál es el presupuesto que deberíamos de darle a un proyecto ágil, a un proyecto, cuánto podríamos decir que va a costar desarrollarlo. Y no menos importante, la factibilidad en tiempo, que es algo que ya debieron haber visto en tiempo pasado. Llegar del punto A al punto B al punto C, luego al punto D, es cómo se van a ir cumpliendo cada uno de los objetivos del proyecto que estamos planteando. En la metodología en cascada se van cumpliendo uno a uno, más en las metodologías ágiles no sucede así, sino que más bien se proyectan algunos meses del sistema, algunos meses de acuerdo a que se pueda cumplir y llegar a cumplir el fin del proyecto, o sea,
el objetivo más importante, y luego se sabe que el proyecto probablemente continúa avanzando porque va a seguir creciendo, se le van a seguir agregando otras cosas, XY, pero siempre se proyectan algunos sprints importantes o entregas importantes, demos importantes, y se dice cuánto tiempo podríamos tardar en tener la primera versión que va a testing, la primera versión que va a producción, cuando sacamos la segunda versión a testing, la segunda versión a producción, y así podemos ir gestionando cada uno de los tiempos. Realmente sentarse a sacar el tiempo es bastante tiempo de análisis de cómo fluye nuestro equipo de trabajo, cómo trabaja, y experiencia personal a la hora de tomar cuánto puede tardar ciertas tareas. No todas las tareas pasan lo mismo, pero aquí lo más importante es centrarse a evaluar cómo trabaja nuestro equipo de desarrollo y qué tan difíciles son realmente las tareas que estamos haciendo. Pueden ser difíciles de conocimiento, que se necesita investigar mucho para llegar a eso, porque es un proyecto innovador, porque es un proyecto de esos que no se tiene nada. O sea, a veces existen clientes que solo tienen una propuesta, una idea, algo que van a desarrollar de la nada, y llegar a un proyecto concreto podría tomar el tiempo, pero también podríamos conseguirnos con clientes que están bastante claros en lo que vamos a hacer. Entonces, obtener una premisa del tiempo es bastante literal. Existen clientes cuya idea realmente es totalmente innovadora, porque no existe algo del cual tú puedas copiarte o puedas obtener alguna información acerca de esto. Entonces eso va a aumentar bastante en el tiempo, el no saber realmente cómo va a avanzar el sistema o las premisas del sistema. Quizá van a agregarle bastante tiempo a nuestro factor tiempo, porque ya cuando nos dicen el sistema no está claro, no está totalmente planteado, nuestro cliente solo sabe, tiene una idea muy escasa de lo que vamos a hacer, y vamos a pasar por mucho tiempo de ensayo y error. Ya empezamos a saber que vamos a tardar. Pero cuando se tiene un proyecto bastante fijo, porque ya nuestro cliente tiene experiencia en sistemas, o nuestro cliente realmente el proyecto y el tema es tan estándar que se puede más o menos estimar, porque sabemos lo que vamos a hacer, no es nada del otro mundo, entonces ya se pueden dar plazos un poquito más realistas.